Estamos dictando la clase de asesoría sobre el ejercicio en cuentas T. Del taller de cuentas T que tenemos, vamos a desarrollar el primer ejercicio. Entonces voy primero a leer el enunciado y una vez leamos el enunciado, entonces vamos a proceder a realizar el ejercicio. Por favor, alguien que me ayude a leer este enunciado. Profe, no se ve nada. No se ve nada porque no estoy compartiendo ahora sí, y así es muy difícil, ¿cierto? Entonces, gracias. Vamos a leer el enunciado. Entonces, ahora sí, por favor, alguien que me ayude a leer el enunciado. Adelante. Bueno, entonces un voluntario. Estefanía, por favor, ¿me ayudas a leer el enunciado? Con los siguientes datos se logra el registro en cuentas T y estados financieros. Primero, la empresa XY se constituye con un aporte de capital de 40 millones en efectivo. Segundo, compra mercancías por 9 millones, así 40% de contado y el saldo a crédito. Tercero, vende mercancías por 4 millones que le costaron 2 millones, así 50% de contado y el saldo a crédito. Cuarto, compra maquinaria por 12 millones, 50% de contado y el saldo a crédito. Quinto, cancela gastos por 200.000, recupera cartera por millón y cancela cuentas por pagar por 1 millón. Sexto, nos devuelven mercancías con un precio de venta de 400.000 y reembolsamos su valor en efectivo. Séptimo, devolvemos al proveedor mercancías por defectuosas por valor de 200.000, quien nos reembolsa su valor en efectivo. Octavo, se estima provisión de cartera de 100.000 y la depreciación de la maquinaria en 100.000. Noveno, se pagan gastos diferidos por 120.000 el 1 de mayo que corresponden a un año. Décimo, se reciben ingresos diferidos el 1 de diciembre por 1.200.000 que corresponden a un año. 11, el impuesto es del 10% y la reserva legal del 10%. Bien, muchas gracias, muy amable. Entonces, recuerden que lo que estamos haciendo aquí es un repaso de lo que se vio en contabilidad 1. Entonces, lo primero que debemos tener aquí presente, y voy a repetir, a recordarles brevemente el tema, lo que tenemos que tener presente aquí es la dinámica de las cuentas. Entonces, la dinámica de las cuentas eh, nos dice que fundamentalmente, eh, eh, hay un movimiento débito y crédito, de las cuentas. Entonces, en teoría, entonces aquí estamos hablando de debe y aquí estamos hablando de haber. Entonces, en ese sentido, eh, las cuentas del activo, en ese sentido, las cuentas del activo son cuentas que aumentan al debe. Entonces, en el debe, las cuentas eh, del activo aumentan, las cuentas del activo eh, en la cuenta T disminuye. Es como la primera regla. Eh, los pasivos aumentan al haber, los pasivos disminuyen al haber. Esa sería como la primera razón. El capital aumenta al haber, el capital disminuye al haber.
Los ingresos aumentan al haber, los ingresos disminuyen al haber, al debe. Los costos aumentan al debe, los costos disminuyen al haber. Los gastos aumentan al debe, los gastos disminuyen al haber. Entonces, estas son como las reglas de oro, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo una caja y digo la caja, la cuenta caja, y la cuenta caja dice aumenta con signo o traigo plata a la caja, automáticamente la caja aumenta. Pero también, si yo digo saco dinero de la caja, entonces también estoy diciendo que la caja disminuye. Esa sería como la primera. Ahora, eh, los pasivos aumentan al haber, disminuyen al debe. ¿Qué significa? Que si, por ejemplo, las cuentas por pagar aumentan, entonces las cuentas por pagar aumentan al haber y las cuentas por pagar disminuyen al debe. Entonces, o cada vez estoy más endeudado o cada vez estoy menos endeudado. El capital aumenta al haber, sobre todo se aumenta cuando hay mayores aportes, cuando hay mayores aportes, o el capital disminuye cuando los socios se retiran. Los ingresos aumentan al haber, los ingresos disminuyen al debe. Los costos aumentan al debe, es decir, cada vez hay más costos. Los costos disminuyen al haber, eso significa que cada vez hay menos dinero. Y los gastos aumentan al debe o los gastos disminuyen, eh, disminuyen al haber, es decir, cada vez hay menos gastos. Entonces les recuerdo que estas son como unas reglas de oro, ¿no? Que hay que tener en cuenta a la hora de clasificar las cuentas. El otro aspecto es que hay que tener en cuenta es que hay cuentas transitorias. En este caso estamos hablando de las cuentas del estado de resultados y estamos hablando de cuentas permanentes, cuentas permanentes. En este caso estamos hablando de las cuentas del balance general. Entonces, las cuentas del estado de resultado permiten calcular, nos permiten calcular, eh, venga a ver si veo acá una forma, acá está, nos permiten calcular, mm, nos permiten calcular la utilidad, las cuentas del balance general, nos permiten calcular los ingresos, nos permite calcular, escúcheme, activos, los activos, el pasivo y el capital. Por favor, ¿hay alguna pregunta hasta acá? ¿Tienen alguna pregunta hasta acá? Bueno, entonces voy a ir leyendo el enunciado
y frente al enunciado voy a ir explicando cada uno de los registros, ¿correcto? Este ejercicio pues va a quedar grabado para que ustedes por favor pues después nuevamente lo repitan. Entonces, el primer ejercicio dice lo siguiente. Primero, la empresa XY se constituye con un aporte de capital de 40 millones en efectivo. ¿Cuál sería el registro? A ver, alguien que me ayude. La empresa XY se constituye con un aporte de capital de 40 millones en efectivo. Entonces, hay una cuenta que recibe, que es la cuenta caja, y hay una cuenta que entrega, que es la cuenta aportes, que es una cuenta que forma parte del capital, que es una cuenta que forma parte del capital. Entonces, si uno va mirando las reglas de oro que les expliqué ahora, efectivamente la regla dice el activo aumenta al debe, el capital aumenta al haber. Segundo, compra mercancías por 9 millones así, 40% de contado y el saldo a crédito. Entonces, sea que se pague o no se pague, al inventario de mercancías nos van a entrar 9 millones. ¿Sí? A usted le entran los 9 millones. Pero esto usted paga el 40% de contado, o sea, 3 millones 600. Y si ustedes se dan cuenta, la ecuación contable está descuadrada. Es decir, tengo en el debe 9 y tengo en el haber apenas 3 millones 600. Eso quiere decir que el saldo que nos está quedando en la cuenta corresponde a cuentas por pagar, que le quedamos debiendo al proveedor, le quedamos debiendo 5 millones 400. Entonces lo que yo hago es ir marcando el número para que ustedes después miren los números cómo cuadran, a qué corresponden y en qué momento se da la igualdad de la ecuación contable. Tercero, vende mercancías por 4 millones. Las ventas son una cuenta del estado de ganancias y pérdidas. Las ventas son ingresos y los ingresos aumentan al lado derecho de la ecuación. Entonces decimos vende mercancías por 4 millones. Ese es el precio de venta. Ahora la pregunta es, recuerden que esto lo estamos grabando, la pregunta es, eh, ¿cuánto se vende de contado? Entonces estaríamos recibiendo de contado de este precio de venta, estaríamos recibiendo 2 millones en efectivo y el cliente o los clientes nos quedarían debiendo, eh, perdón, el cliente o los clientes nos quedarían debiendo 2 millones. Entonces, ventas contra caja y ventas contra cuentas por cobrar. Pero lo que hemos registrado hasta el momento es el precio de venta. Lo que no hemos registrado es el costo. Entonces, ¿cuánto es el costo? Para este ejercicio, el costo es de 2 millones. Eso quiere decir que vamos a sacar del inventario mercancías por 2 millones y la contrapartida de esta cuenta se denomina costo de ventas por 2 millones. Y ya queda registrado el precio de la venta y queda registrado el costo. Y observen ustedes que en el caso del costo yo puse 3A para explicar que estamos hablando de un primer registro, que es el original, que es 3A, pero en este caso hay que hacer un doble registro, por eso puse 3A, porque hay que registrar el precio de venta y hay que registrar el precio de costo. Por favor, si algo no se entiende, me preguntan y yo vuelvo y repito. Sigamos. Eh, por ahí hay alguien que está tratando de entrar. Voy a parar aquí un momentico a ver si le damos luz verde, porque si no, no nos admitir. Bueno.
Entonces seguimos. Entonces, cuarto, compra maquinaria por 12 millones. Entonces lo que estamos comprando es un activo fijo al que nosotros vamos a llamar maquinaria. Esa maquinaria la estamos comprando por 12 millones. ¿Cómo la estamos comprando? Entonces el enunciado dice, compra maquinaria por 12 millones, 50% de contado, eso quiere decir que el dinero sale de caja, y 50% a crédito. Entonces este 50% a crédito sale de cuentas por pagar, o sea, estamos debiendo más dinero. Ese sería el registro número 4. Entonces, ¿cómo va el registro número 4? Debitamos la cuenta maquinaria, acreditamos la caja en un 50% eh, y acreditamos las cuentas por pagar en otro 50%. Quinto, cancela gastos por 200.000. Entonces, la cuenta que está entregando es la cuenta caja, 200.000, y al cancelar gastos, pues obviamente lo que estamos debitando es la cuenta gastos. Es decir, la contrapartida del dinero que sacamos para cancelar los gastos de caja es la cuenta de débito de gastos. Luego, el enunciado dice que se recupera cartera por 1 millón, que se recupera cartera por 1 millón. Entonces, eh, el dinero entra a caja. Le puse 5E porque efectivamente se trata del mismo registro contable, que es el 5, entonces le puse 5E. Y recuperar cartera significa cobrar. Entonces simplemente eh, puse caja contra cuentas por cobrar. Y ya ahí entonces se hace el segundo registro. Y el tercer registro del punto 5 dice, se cancelan cuentas por pagar por 1 millón. Eso quiere decir que el dinero eh, sale de caja porque vamos a pagar o a cancelar una cuenta por pagar. Entonces simplemente acreditamos la cuenta caja y debitamos las cuentas por pagar. Sexto, nos devuelven mercancías con un precio de venta de 400.000. Entonces es normal que siempre que haya ventas, pues posiblemente también haya devoluciones. Entonces, en ese sentido, así como en su momento debitamos, acreditamos la cuenta ventas, ahora vamos a debitar la cuenta de devoluciones, porque la cuenta de devoluciones es todo lo contrario de la venta. Cuando yo vendo hay un ingreso, cuando a mí me devuelven ese ingreso, eventualmente se pierde. Entonces, dice, nos devuelven mercancías por 400.000 y reembolsamos su valor en efectivo. Eso quiere decir que le decimos al cliente, cliente, no se ponga bravo, yo le devuelvo el dinero. Pero cuando el cliente nos está devolviendo precio de venta, también nos está devolviendo costo. Cuando el cliente nos devuelve precio de venta, también nos devuelve costo. Si cuando vendimos la mercancía fue por 4 millones y el costo fue de 2, cuando nos devuelven 400.000, el costo va en esa misma proporción. Es decir, que estaríamos dando la entrada a inventarios por 200.000 y disminuimos el costo de ventas porque estamos dejando de vender. Un costo en la misma proporción. Séptimo, nos devolvemos al proveedor mercancías por defectuosas por 200.000, quien nos reembolsa su valor en efectivo.
Entonces, ¿esto qué significa? Esto significa que vamos a donde el proveedor, le decimos al proveedor, hay un cliente que nos devolvió una mercancía por defectuosa, se la recibimos, pero ahora yo se la devuelvo a usted que es mi proveedor para que o me la cambie o me devuelva la plata, pero me resuelva el problema, porque yo no voy a perder plata. Entonces, saco la cuenta de inventarios y debito la cuenta caja porque el proveedor me está devolviendo el, el dinero. Octavo, se estima una provisión de cartera de 100.000 y una depreciación de 100.000. Recordemos que nosotros decíamos que la provisión es la probabilidad de que parte de las cuentas por cobrar se pierdan y que la depreciación es la probabilidad de que la depreciación es el costo del uso de la máquina. Entonces, una cosa es la provisión y otra cosa es la depreciación. ¿Cómo se registra la provisión? Entonces, la provisión se registra con un crédito a las cuentas por cobrar. Y como la provisión es la probabilidad de pérdida de un activo financiero, en este caso de las cuentas por cobrar, esa provisión se contabiliza como un gasto. La depreciación también, recordemos, es la probabilidad de que se pierda el costo del activo. Entonces vamos a registrar la depreciación también con saldo crédito, ya donde tengo la depreciación aquí, si no la creamos, la veo por estos lados, acá, entonces acá está, entonces creamos la cuenta depreciación acumulada y la contrapartida de la depreciación acumulada se considera también un gasto. Noveno, noveno. Bueno, aquí contabilizamos. En el 8 yo llevé sumado los dos valores de la provisión y la depreciación para no colocar las dos cifras y no llevar un solo valor. Este valor es la sumatoria de la depreciación y de la provisión. Sume estos dos valores. Noveno, se pagan gastos diferidos por 120.000 el 1 de mayo. Se pagan gastos diferidos por 120.000 el 1 de mayo. Entonces, un gasto diferido es un gasto pagado por anticipado. O sea, por ejemplo, usted paga el arriendo de la moto por anticipado, el SOAT de la moto por anticipado, usted paga una boleta el arriendo de una bodega por anticipado. Eso se llama gasto diferido. Entonces, este valor sale de caja y como se está pagando por anticipado, entonces sencillamente creamos una cuenta que se llama gasto diferido. Recuerden que nosotros veíamos que en el balance las cuentas gastos diferidos pertenecen al rubro de los otros activos. Pero el enunciado dice que se paga el 1 de mayo. Siempre estamos haciendo balance a 31 de diciembre. Entonces la pregunta que nos hacemos es, si estamos haciendo balance a 31 de diciembre, del 1 de mayo que se pagó al 31 de diciembre, ¿cuánto ya va a ser un gasto? En diciembre ya hemos utilizado parte de ese gasto diferido. Entonces la fórmula es muy sencilla. Yo dividimos 120.000 pesos de gastos diferidos, los dividimos en 12 meses y eso me da un gasto diferido por mes de 10.000. Y cuento cuántos meses van del 1 de mayo a diciembre y cuento mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre. Quiere decir que del 1 de mayo al 31 de diciembre
ya se han dejado de ajustar gastos diferidos por 80.000 pesos. Ya hemos utilizado esos gastos por 80.000 pesos y ya se consideran gastos. Cuando hagamos el balance al 31 de diciembre, vamos a encontrar que en la cuenta gastos diferidos todavía va a haber un saldo, todavía vamos a tener un saldo que corresponde a la parte de ese gasto diferido que hasta 31 de diciembre todavía no hemos utilizado. Décimo, se reciben ingresos diferidos el 1 de diciembre por 1.200.000. Entonces, vamos a caja, recibimos el dinero. Profe, qué pena, ¿será que puedes volver a explicar lo del gasto diferido? Por Sí, favor. vamos a explicar otra vez lo del gasto diferido. Gracias. Entonces, voy a tratar de pintar esto aquí en una línea de tiempo. Entonces, en la línea de tiempo, voy a hacerlo aquí más abajito. En la línea de tiempo, estamos pagando, estamos pagando, estamos pagando hoy, el 1 de mayo, estamos pagando 120.000 pesos. ¿Listo? Pero estamos haciendo corte de cuentas, estamos haciendo corte de cuentas a el 31 de diciembre. Estamos haciendo corte de cuentas acá. Vamos a primero hacer esto y ya. Estamos haciendo corte de cuentas acá. ¿Cuándo estamos haciendo corte de cuentas? Estamos haciendo corte de cuentas a el 31 de diciembre. Entonces, el 31 de diciembre ya hemos utilizado, ya hemos utilizado eh, parte de ese seguro. Aquí tocaría voltearlo. Ya hemos utilizado parte de ese seguro. Entonces la pregunta que nos hacemos es, ¿cuánto de ese seguro hemos utilizado eh, al 31 de diciembre? Entonces contamos cuántos meses hay entre el 1 de mayo y el 31 de diciembre. Entonces yo me hacer la cuenta cuántos meses han transcurrido. Mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre. Han transcurrido 8 meses en que ya utilicé el gasto, ¿cierto? El gasto diferido, el seguro de la moto, lo que sea. Quiere decir que aquí a 31 de diciembre, si yo voy a que de pronto me vuelvan la plata que pagué por el seguro de la moto, me van a decir, no, no se puede porque usted ya usó 8 meses. En estos ejercicios estamos diciendo siempre que este pago corresponde a un año, es decir, 12 meses. Entonces la pregunta es, si yo divido este valor en este valor, el valor al mes de consumo es de 10.000 pesos, pero como ya utilicé el seguro 8 meses, entonces quiere decir que ya utilicé en este periodo de tiempo, utilicé 80.000 pesos. Utilicé 80.000 pesos. ¿Qué significa eso? Que todavía me queda por utilizar el año entrante
40.000. Cuando haga el balance del año entrante, pues voy a tener todavía 80.000 pesos como gasto diferido. ¿Te queda claro ahí? Sí, profe, gracias. Bueno, entonces el punto 10 dice, se reciben ingresos diferidos el 1 de diciembre por 1.200.000, que corresponden a un año. Entonces, los ingresos diferidos son todo lo contrario de los gastos diferidos. Entonces, aquí dice, se reciben ingresos por 1.200.000, dice el 10. Entonces, es un ingreso, pero como se está recibiendo antes de tiempo, lo vamos a llamar diferido. Diferido significa que o se recibe antes de tiempo o se paga antes de tiempo. Y entonces hacemos el mismo cálculo. Se pagó el 1 de diciembre y corresponde a un año, y estamos haciendo corte a 31 de diciembre. Quiere decir que ya a 31 de diciembre nos hemos ganado un mes. ¿Cómo calculamos ese mes? Como el ingreso corresponde a un año, pues hacemos el mismo ejercicio. Dividimos 1.200.000 en 12 meses, y eso nos da un ingreso diferido por mes, que es el mes que ya nos ganamos entre el 1 de diciembre y el 31 de diciembre. Entonces lo debito, es decir, ya me gané esta parte, y vamos a llevar ese valor que ya efectivamente me gané como un ingreso diferido. Espera, a ver, yo me concentro aquí, se convierte esto en un ingreso diferido. Es todo lo contrario. Ahora, si lo hubiera recibido en junio, pues calculo cuánto hay de junio a diciembre. Si lo recibo en febrero, pues calculo cuánto me gané de febrero a diciembre. Entonces ya el punto 11 dice, el impuesto es del 10% y la reserva legal del 10%. Entonces yo no puedo calcular todavía el impuesto ni la reserva legal hasta tanto no haga el estado de resultados. Entonces, ¿cómo hago el estado de resultados? Pues muy sencillo. Primero marco, y yo marqué aquí de amarillo, aquellas cuentas que forman parte del estado de resultados. Por eso es muy importante conocer las cuentas que forman parte del estado de resultado y las cuentas que forman parte del balance. Entonces, antes de proceder a armar los estados financieros, lo que tenemos que hacer es sacar el saldo de las cuentas. Lo primero que tenemos que hacer es sacar el saldo de las cuentas. Entonces, el saldo de las cuentas se saca de un modo muy sencillo. Nosotros sumamos los débitos, sumamos los créditos y sacamos la diferencia. En este caso, la caja tenía 44.400.000 débito, había retirado 11.320.000, y el saldo que me queda ahora es de 33.080.000. La cuenta aportes queda igual, la cuenta, la cuenta de inventarios, sacamos el saldo débito y el crédito y sacamos la diferencia, que sería el saldo que nos quedaría ahora en la cuenta. Las cuentas por pagar, hacemos exactamente lo mismo, el débito y el crédito, y sacamos las diferencias. eh, Sacamos la diferencia de las cuentas por cobrar, sacamos la diferencia de eh, el costo de ventas, sacar la diferencia es sacar los saldos, lo que queda en cada cuenta, sacamos la diferencia de gastos, provisión, cuentas por cobrar queda igual, los gastos diferidos ya sacamos el saldo, aquí vamos a sacar el saldo ahora de los ingresos diferidos. Este valor menos este valor me dice que hay ingresos diferidos por 1.200.000 y otros ingresos. Entonces, como ya marcamos las cuentas que están en amarillo, entonces simplemente armamos el formato del estado de resultados. Decimos empresa XY, estado de resultados,
del 1 al 31 de diciembre, descargamos el formato del listado de resultados y después simplemente lo que hacemos es ir y buscar la cuenta y trasladar el saldo que hay en la cuenta. Entonces el saldo de ventas menos las devoluciones da ventas netas, menos el costo de ventas da la utilidad bruta, menos los gastos da la utilidad operacional, y por ahí hay una cuenta que dice otros ingresos, que también es del estado de resultados, que es de 100.000 pesos, y esto nos da una utilidad antes de impuestos de 1.420.000. Entonces a este 1.420.000 le vamos a aplicar un porcentaje, que esa es la parte que hay que pagarle a la DIAN. Entonces este 1.420.000 dice que el impuesto es del 10% y la reserva legal es del 10%. Entonces le aplicamos a esto el 10%, que en la vida real esto está mucho más alto. Como es un impuesto en negativo, entonces eso nos disminuye la utilidad. Y ahora a esto le vamos a aplicar la reserva del 10%, y como esto es negativo, pues entonces ahora le vamos a calcular la utilidad. Y esta sería la utilidad del ejercicio. Esto sería la utilidad del ejercicio. Entonces ya cuando armamos el listado de resultados y tenemos calculada la utilidad del ejercicio, entonces ya podemos armar el balance. El balance se arma colocando las cuentas del activo, se arma colocando las cuentas del pasivo. ¿De dónde salen estas cuentas? Pues simplemente de las mismas cuentas T. Esta es una cuenta del activo corriente, esta es una cuenta del capital, el inventario es una cuenta del activo corriente, las cuentas por pagar son una cuenta del pasivo corriente, las ventas son una cuenta del estado de ganancias y pérdidas, las cuentas por cobrar son una cuenta del activo corriente, de acuerdo a la clasificación que hemos hecho en el balance cuando se explicó la estructura del balance general. Y entonces se arma el balance solamente con las cuentas que hayamos trabajado, se trasladan los saldos, estos saldos pues son los que vienen en las cuentas T. Aquí lo que hice por presentación, como para darle un mayor orden a esto, fue sencillamente colocar las cuentas por cobrar aquí y restarle la provisión y presentar las cuentas por cobrar netas, en este caso sería 900. Aquí y sumé estos tres valores: la caja, las cuentas por cobrar y los inventarios. Luego tomé los activos, les quité la depreciación y saqué aquí aparte el subtotal, y luego en la cuenta de gastos diferidos tenía todavía un saldo, y entonces este saldo pues simplemente se colocó aquí. Luego nos vamos para los pasivos, trasladamos el saldo de cuentas por pagar, pero aquí es importante tener en cuenta dos cosas. Hay dos cuentas que pasan siempre el balance del estado de ganancias y pérdidas. Una cuenta es los impuestos, que se convierte en un pasivo corriente, y otra cuenta es la cuenta de reservas, que va a formar parte del capital, y otra cuenta que es la utilidad del ejercicio. Son tres cuentas que pasan a formar parte del balance general: los impuestos, las reservas y la utilidad del ejercicio. Entonces, si eso es así, aunque el impuesto aquí está restando, ojo, aquí pasa con signo positivo. ¿Por qué? Porque al pasar al pasivo, automáticamente cambia el signo. Entonces aquí iría la primera cuenta. La otra cuenta corresponde a las reservas, entonces esa cuenta iría aquí, y también automáticamente cambia el signo, porque está pasando de como cuenta del capital. Y la otra cuenta que pasa aquí, que es la utilidad del ejercicio, esa pasa con el mismo signo porque aquí no dio negativo, y pasa ahí. Y luego lo que hacemos es seguir pasando las cuentas. Esto se suma, esto se suma, esto, todo esto se suma, y aquí ya tenemos el gran total de pasivos. Esto
se pasa el aporte que trae la cuenta del balance, se suma y luego sumamos el pasivo y el capital y eso debe dar igual. ¿Y cuadra o cuál? ¿Y cuadra o cuál? Entonces, ¿cuál es mi recomendación para que estudien? Lo primero es repasar la estructura del balance y del estado de resultados, para recordar qué cuentas son del balance y qué cuentas son del estado de resultados. Es lo primero. Lo segundo que yo sugiero es, como el parcial lo vamos a hacer manual, no lo vamos a hacer en Excel, que usted haga este ejercicio a mano para que recuerde cómo es el movimiento de las cuentas, que estudie el ejercicio 2 y que me mande resuelto el ejercicio 3 según el taller que se les ha asignado. Pero yo pienso que haciendo estos tres ejercicios usted recuerda perfectamente cómo se arma un balance y cómo se arma un estado de resultado. Por favor, ¿hay alguna pregunta hasta acá? Profe, ¿tú nos puedes enviar ese Excel? Que si yo les puedo enviar este Excel, si yo les envío el Sí. Excel, recuerden que el parcial es manual y también les voy a subir la grabación de la clase. ¿Listos? Gracias, profe. Bueno, ¿alguna otra pregunta, por favor? Vamos a dejar de grabar, de tener grabación. Listo. Y vamos a dejar de presentar y vamos a colocar la cámara. Bueno, muchachos, entonces espero que haya quedado. Recuerden que este es un repaso, ¿no? Es lo que dice que de todos modos estoy tratando de nivelarlo para poder avanzar en el tema de costos y cuando hagamos los ejercicios de costos, pues ustedes ya tengan claridad sobre cómo se elabora el balance y el estado de resultados. Por favor, ¿alguna pregunta? No, profe, todo claro.